apúntenlas para que no se les olvide. Ya está ahí. Muy bien, pues damos pasos a las preguntas. ¿Quién va a ser quien haga la primera? ¿Johanny? Sí, pastor, tengo una pregunta por encargo. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, capítulo 2, hablas acerca de los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Acá dice, ¿no? Para afligirte, para probarte, pero está comprobado que camino de 8 días, creo que ellos han podido cruzar para el río, para el Jordán. ¿Por qué se demoraron 40 años siendo ellos pueblo de Dios, hombres sabios, temerosos de Dios también, que han podido salir del desierto y no pasar 40 años pudiéndolo haberlo pasado 80 y sobre todo, 8 días, ¿no? Más o menos, lo que es caminando. Bueno, gracias por la pregunta, Johanny. En realidad no eran 8 días, en 3 días podían haber llegado a Canaán, ¿ok? Desde donde estaban. Hubieran tardado solo 3 días. ¿Por qué tardaron 40 años? Pues porque Dios es misericordioso. Porque Dios sabía que si aquella multitud de esclavos llegaban a Canaán, los pueblos cananeos hubieran acabado con ellos. Cada uno hubiera huido en medio de la primera batalla y se hubieran acabado muertos. Tardaron 40 años porque Dios los guiaba a ellos y los llevó por el desierto para que tomaran conciencia de que eran una nación, un pueblo. Los llevó hasta el Sinaí para allí darles la ley. Y a partir de ahí empezó a enseñarles que tenían que batallar contra sí mismos, antes de batallar contra otros, antes de pelear contra el enemigo. Tenemos que pelear contra nosotros mismos. Y el pueblo de Israel no tenía conciencia de nada de eso. De modo que Dios se tardó 40 años en prepararlos para la conquista de la tierra prometida. Podía haber tardado menos, por supuesto, pero gran parte del tiempo que pasaron en el desierto no se debió a que Dios quería prepararlos. Gran parte es por la dureza de corazón del pueblo de Israel. Dios los castigó teniéndolos deambulando a lo largo del desierto, dando vueltas para un lado y para otro, por su rebeldía, porque debían aprender obediencia, debían aprender temor de Dios, porque solo andando en el temor de Dios, como una nación firme, como un pueblo unido, ellos podían conquistar la tierra prometida. Y lo lograron precisamente porque Dios los entretuvo durante todo ese tiempo, enseñándoles en el desierto. ¿Okay? Gracias, pastor. Pastor, No hay otra aquí. pregunta. ¿Hay un nuevo síndrome o un nuevo... Te oigo muy bajito, Johanny. ¿Puedes acercarte un poquito al micrófono? Hay una nueva enfermedad que ha salido, no lo sé, porque usted sabe que los psiquiatras, los psicólogos inventan a veces como para justificar el pecado de las personas, pero dice algo de la TLP, que es una enfermedad mental que afecta la capacidad de controlar las emociones. Porque hay una persona que por ejemplo, tiene problemas de amaneramiento. Autocontrol. De amaneramientos. Entonces, como el pastor le dijo de que no fuera a determinada reunión que iba a haber, porque iba a haber una fiesta por los amaneramientos que tiene, que sería mejor que no fuera, ¿no? Porque se iba a notar ese detalle, porque estaba llevando consejería con esta persona, y este joven se cortó, ¿no? Y el pastor tuvo que venir a pedirle perdón por haberle dicho eso, ¿no? Porque él se sintió dolido, ofendido, porque él padece de este T no sé qué, que le dije, TLP. ¿Es tan cierto eso, pastor, o realmente solo son obras de la carne, nada más? Podría ayudarme a aclararlo, porque yo lo veo como que es parte de la concupiscencia, ¿no? Porque no se ve el cambio, no se ve el cambio.
Sí, es una buena pregunta. Desde que hace 200 años se inventó la psicología, ustedes saben que el padre de la psicología, Freud, ¿ok? Inventó la psicología única y exclusivamente como un escape para el ser humano, para que el ser humano pudiera evadirse de su responsabilidad. Toda la psicología está enfocada precisamente en quitarle al hombre la responsabilidad por sus actos. Que tú te enojas y peleas y eres una persona conflictiva. El problema no es tuyo, es de la sociedad, que la sociedad es conflictiva. El problema no es tuyo, es de tus padres que no te educaron. El problema no es tuyo, es de los otros que te provocaron. El problema no es tuyo. Nunca el problema es del individuo. Siempre el problema es de otros. Eso es la psicología. Si a esa actitud de la psicología humana se le añade después el enorme y gigantesco negocio de las farmacéuticas, bueno, pues tenemos ahí un gigante que se está apoderando de la población mundial. Que un niño es hiperactivo, TDAH, pero mire, vamos a ver, ¿qué niño no es hiperactivo? Todos los niños lo son. El psiquiatra que propuso la hiperactividad de los niños como una enfermedad, reconoció que cobró $3 millones por una farmacéutica para empezar a hacer conferencias y escribir artículos y demás, promocionando que a los niños hay que darles drogas. Y hay multitud de niños, especialmente en Estados Unidos y en los países desarrollados, hay multitud de niños que están siendo drogados simplemente porque son niños. ¿Qué hace una farmacéutica cuando convierte a un niño en un drogadicto? En cliente para toda la vida. Si le dice que es una enfermedad, los padres no lo educan. Los padres no lo corrigen. Pobrecito, está enfermo. Además, si la psicología te dice, mira, no corrija a tu hijo porque lo puedes traumatizar, entonces todavía peor. Eso si los padres no corrigen a sus hijos, y encima un niño es un niño y es hiperactivo porque por naturaleza los niños lo son, lo llevan al psiquiatra y les dan drogas, psicofármacos, que los van a tener adictos de por vida. Y las farmacéuticas se frotan las manos por el buen negocio que están haciendo. Claro, ¿qué culpa tengo yo de nacer homosexual? Tú no naces homosexual. La homosexualidad es un pecado. Es una decisión personal que tú tomas. Nadie nace homosexual. Pero es que desde chiquitito se veía amanerado y tal, y los padres no lo corrigieron. Por eso el niño siguió siendo amanerado. Pero cuando a un niño que no sabe, porque un niño no sabe qué es, si no se le educa de pequeño, pues claro, vamos a tener una generación como la que tenemos. Una generación a la que no se le puede decir nada porque se ofende por todo. Una generación que vive dando más importancia a lo que siente que a la propia realidad. Ahora la gente ya no vive en la realidad, vive en la imaginación. Pero mira, si nosotros disfrazamos a un niño de perrito, el niño no es un perro. Es un niño disfrazado de perrito. Si un hombre se disfraza de mujer, no es una mujer, es un hombre disfrazado de mujer. Y cada una de las células de su cuerpo grita que es un hombre. Y cuando tenga un problema de próstata, no podrá ir al ginecólogo porque no lo podrá atender. Tendrá que ir al urólogo, porque es un hombre. Y cuando dentro de 100 años encuentren su esqueleto, el arqueólogo que lo encuentre dirá, era un hombre, no dirá que era una mujer.
porque la morfología del esqueleto varonil es diferente al del esqueleto femenino. Es así. Pero esta sociedad le gusta autoengañarse. Todo porque no quiere reconocer la verdad. Han renunciado a creer en Dios. Le han dado la espalda a Dios. Por tanto, si no hay Dios, bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no hay Dios ante quien rendir cuenta, ¿por qué me va a decir a mí alguien lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué referencia tenemos de bondad o de maldad? Ninguna. Sin embargo, en el fuero interno del ser humano, todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Aún sin conocer la palabra de Dios, todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Porque el apóstol Pablo lo explica claramente en la carta a los Corintios. Dios escribió su ley, su voluntad en nuestros corazones. De modo que, aún no conociendo las Sagradas Escrituras, todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero los hombres prefieren vivir autoengañados a vivir en la realidad. Y es triste ver tantos niños medicados cuando deberían estar jugando, saltando, corriendo, brincando, pero también siendo educados para que sepan comportarse. ¿Qué es lo que hay que hacer con los niños? Educarlos. ¿Eh? No, a los niños hay que dejarlo y que ellos cuando sean grandes decidan lo que quieren hacer. ¡Oh, qué estupidez! ¡Qué necedad! Si tú no educas a tu hijo, el mundo lo educará. Y el mundo lo que busca es su destrucción. Porque el mundo está gobernado por el diablo. Recuerden que al diablo se le llama en la Escritura el Dios de este siglo. Es decir, la influencia bajo la cual está este mundo es diabólica. De ahí vemos lo que vemos. Pastor, ¿qué se podría hacer con este joven? Porque ya es un jovencito. Sí, es cierto que todavía es menor de edad, pero él está desesperado por vivir su homosexualidad. Se le nota. Sus padres están desesperados por llevarlo y meterlo dentro de una iglesia y están buscando iglesia y pastores, psiquiatras. Están desesperados, no saben qué hacer con él y encima los manipula con yo creo que sé de quién hablas, Johanny. Y yo he hablado con ese chico. Estoy casi seguro de que sé de quién estás hablando. Y yo he hablado con ese chico y con sus padres. Y lo he aconsejado. Pero cuando los padres son rebeldes para con Dios y durante años han estado dando la espalda a Dios y dándole más importancia a las cosas del mundo que atender a su hijo y atender a Dios, pues, ¿de qué se extrañan de que su hijo se desvíe de la verdad? Si ellos mismos no la han tenido en cuenta en sus vidas. Ahora quieren meter a su hijo en una iglesia. ¿Por qué primero no tratas con tu vida con el Señor? Para que tu hijo te vea y siga tu ejemplo. Un joven ya con 15 años. O con 16. Si está empeñado en querer vivir su sexualidad de manera inapropiada, lo va a hacer. Le digan los padres lo que le digan. Esa es la realidad. Lo único que podemos decirle es que si lo hace, debe saber que no heredará el reino de los cielos. Tú puedes hacer lo que quieras. Pastor, ¿puedo ir a la discoteca? Sí. ¿Puedo fumar? Sí. Incluso porro, claro. ¿Puedo acostarme con quien quiera? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que no puedo hacer? Ir al cielo haciendo todo ese tipo de cosas. Porque los que hacen ese tipo de cosas no van al cielo. Van al infierno. Y allí se pasarán toda una eternidad lamentando haber sido tan necio. Es decir, con ese tipo de personas lo mejor que podemos hacer es ser claros, tajantes. Mira, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero que sepas
que al final tendrás que rendir cuenta delante de Dios. Le agradezco mucho, pastor. De Gracias. nada. ¿Alguna pregunta? Acá también quieren... No se te oye, Johanny. No se te oye. Que siga Rocío y de ahí tenemos otra pregunta. Muy bien. Adelante, Rocío. Pastor, buenas noches. A los Buenas hermanos noches. los saludé. La verdad es que quedamos impresionados con esta respuesta y también con la pregunta de la hermana, nos sirvió para mucho para nosotras también, así que muchas gracias por eso. De nada, mi Y hermana. queríamos, bueno, entre todos acá estamos de acuerdo, queríamos preguntarles sobre los endemoniados, porque aquí en nuestra ciudad tenemos muchas iglesias donde los viernes hacen liberación y todas esas cosas. También esto es una iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? Universal, es la iglesia universal. Pero también en la iglesia donde nosotros concurríamos antes, en las asambleas de Dios, donde íbamos nosotros antes, cada vez que había un encuentro, que había algo así, cada vez, así lo hicieran toda la semana, en cada semana las mismas personas pasaban y las mismas personas les hacían liberación y seguían sucesivamente con lo mismo, pastor. Y tuvimos, yo tuve la oportunidad de abrir sus enseñanzas y encontré sobre el endemoniado gadareno. Por ahí estuve buscando algo. Y también otra cosa que le quería preguntar es por qué en Mateo 8:28 habla de más de un endemoniado. Y en Lucas 8:26 habla de uno. Y en Marcos 5:1 también habla de uno. Es sobre eso, pastor, que le queremos preguntar. Nosotros, escuchando esa prédica, esa enseñanza suya, sacamos cuenta de que una persona, si está en los caminos del Señor haciendo lo correcto, no puede estar endemoniado. Pero queremos que usted lo explique, aunque ya yo compartí esa enseñanza, queremos de que usted nos explique para que otras personas lo escuchen. Gracias, pastor. No, de nada, Rocío. Gracias a ti por la pregunta. En principio, la Iglesia Universal no es una iglesia. Es una secta que comercia con la fe de la gente. ¿Ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Son los que antes se llamaban, ¿cómo era? Oración fuerte del Espíritu Santo y después se llamaron de otro modo. En fin, es una secta que únicamente están enfocados en vender agua del río Jordán, que la cogen del grifo, por supuesto, aceite de la unción, que es aceite normal. En fin, es un grupo que no es religioso, simplemente utiliza la religión como medio para sacar dinero a la gente. ¿Ok? Su fundador es una persona que se va a pasar en el infierno, bueno, el resto de la eternidad, a menos que se arrepienta de sus pecados, porque ha hecho muchísimo daño a muchísima gente. Punto número 1. Punto número 2. A ver, hay... desde la década de los 70 aproximadamente, 70, 80, final de los 70, principio de los 80, se creó un movimiento titulado Movimiento por la Renovación de los Ministerios Apostólicos y Proféticos. Peter Wagner, Cindy Jacob, Harold Caballero, o sea, un montón de pastores pentecostales de las asambleas de Dios precisamente, quisieron rescatar los ministerios de apóstoles y profetas. A partir de ahí han salido apóstoles. Bueno, la apostolitis es una epidemia que se ha extendido por todo el mundo, ¿ok? Y la profetitis. Ahora todo el mundo es profeta, todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere tener autoridad, y hay algunos que llegan a la estupidez y la necedad de ponerse capas, como esas capas blancas con mechos negros, con coronas de oro y con espadas, y nombrando apóstoles y profetas a gente. Bueno, toda esa parafernalia es un teatro, es un show que nada tiene que ver con la verdad que tenemos en las Sagradas Escrituras.
ellos fueron los que reavivaron todo el tema de la demonología. ¿Ok? Ellos pusieron en marcha el que hay que conquistar las ciudades para Cristo, porque no creen que Cristo vaya a venir a establecer su reino. O sea, ellos creen que primero la iglesia tiene que conquistar el mundo para que Cristo pueda venir a reinar. Entonces, ellos dicen que, sacando, por supuesto, textos de su contexto, como siempre, ellos dicen que hay demonios que tienen poder y autoridad sobre algunas zonas y que hay que conquistar al hombre fuerte y que hay que atarlo y que no sé qué, y ahí se empieza todo esa parafernalia de la batalla espiritual, de la guerra espiritual, de los demonios, y hay, bueno, sobre todo dentro de las asambleas de Dios hay muchísimos grupos que ven demonios hasta en las sopas, pero no son capaces de verlos en los púlpitos, que es donde verdaderamente están los demonios. Los demonios más peligrosos están en los púlpitos, enseñando falsas doctrinas como esas. Pero ellos no tienen discernimiento suficiente para darse cuenta de eso. Por tanto, si realmente se produjera una liberación en un creyente y a la semana siguiente esa persona está otra vez endemoniada, mire, ahí hay un problema. O la liberación no fue liberación, o ese creyente está viviendo en pecado continuo. Entonces, lo que hay es que llamarle la atención. Además, no tendría uno, tendría 7 peores que él, que el primero. Es decir, hay un desconocimiento total de las Escrituras. ¿Hay endemoniados hoy en día? Por supuesto que los hay. No hay nada más que ver los que nos gobiernan en los diferentes países. Hay gentes que están siendo endemoniadas. Políticos que van buscando lo suyo solamente y que son capaces de dejar en la muerte a un montón de gente por tal de llenarse los bolsillos. Médicos que están practicando cientos de abortos. Hay multitud de personas que están mostrando por sus obras que están endemoniadas. Pero no son personas que tú las veas tirando piedra, que los veas como locos. No, la imagen del endemoniado gadareno no se corresponde siempre. No siempre los endemoniados, la imagen de un endemoniado se corresponde con la del endemoniado gadareno. Hay muchos tipos de demonios. Había una pobre mujer que estaba encorvada 18 años por causa de un demonio. Y era una pobre viejita que tú la veías y no parecía que esa mujer pudiera tener un demonio. Pero lo tenía. Es decir, los demonios no siempre se van a presentar con cuernos y con un tridente rojo. No es así. Hay demonios, sí. Y hay endemoniados, sí. Pero hay que saber discernirlos. Y para eso hay que prepararse, hay que tener control, hay que saber conocer las Escrituras, vivir en santidad para poder realmente poder liberar a una persona de un endemoniado. El otro día vi una película en televisión, el exorcista del Papa. Bueno, no la vean, por favor. Es absolutamente un bodrio. No tiene manera de que se saque nada, pero en esa película vemos el montón de fantasías que hay alrededor de esta realidad, ¿no? De los endemoniados, de los demonios. Como que una cruz asusta al diablo. ¡Qué estupidez! Los crucifijos los usa el diablo. El agua bendita, por Dios, no seamos niños. El diablo no teme nada de eso. Lo único que teme el diablo es una vida consagrada a Dios. Eso sí lo teme. Lo único que teme el diablo es que tú te arrepientas de tus pecados, porque entonces ahí no puede tocar tu vida. Es verdad, cuando tú vives sometido a Dios, el diablo tiene que huir. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, ese es el mejor manual de guerra espiritual que tenemos y que podemos. No hace falta que compremos libros. Yo llegué a comprar más de 300 libros relacionados con el tema de los demonios, porque me enfrenté a una batalla para la que yo no estaba preparado. Hace muchos años de esto.
Más de 300 libros solo de ese tema. Mire, la gran mayoría tuve que romperlos y tirarlos a la basura, no servían para nada. Era pura charlatanería. Cuando me encontré con ese pasaje de las Escrituras, Santiago capítulo 4, versículo 7, se me iluminó la mente y me di cuenta. Lo que verdaderamente teme el diablo, lo que verdaderamente temen los demonios, es una vida sometida a Dios. De modo que cuando nos encontramos frente a un endemoniado, a un realmente endemoniado, porque hay tanto fraude, hasta en eso hay fraude. Hay tanto fraude que la mayoría de la gente que pasa por estar endemoniado no lo está realmente. Son personas que tienen problemas psicológicos, que tienen otro tipo de problemas. Pero cuando te enfrentas a un verdadero endemoniado, ahí es donde tú ves si de verdad tienes o no tienes la capacidad, la autoridad de parte de Dios para dominar al diablo. ¿Saben qué es lo que yo hago cuando enfrento a un demonio? Llevo a un endemoniado, llevo a la persona a los pies de la cruz. Y ahí el diablo huye, solo, huye. Cuando esa persona pide perdón por sus pecados, cuando esa persona se somete a Dios, ahí el diablo ya no puede hacer nada y huye de ella. La guerra espiritual, no nos olvidemos de esto, la ganó Cristo en la cruz del Calvario. La batalla espiritual la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que mucha gente no se ha enterado de que Cristo venció, derrotó a Satanás y sus legiones, los derrotó y los avergonzó públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. No sé si con esto... bueno, con respecto a si un endemoniado o dos. Fueron dos, solo que uno fue el que habló con Jesús, o Jesús habló con uno. ¿Ok? Igual que, pasa exactamente igual que con los ciegos. ¿Ok? ¿Fue solo Bartimeo o fueron dos? En un evangelio se dice que fue uno, en otro se dice que fueron dos. ¿Cuál es el problema? ¿Hay una contradicción? No, no hay contradicción. La palabra de Dios no se contradice, se complementa. Lo que pasa es que un evangelista pues le da más importancia a aquel que habló con Cristo y habla de uno, aunque hubiera dos. ¿No? ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. De nada, mi hermana, igualmente. Gracias. Ok. Pastor, una consulta. Sí, la adelante. hermana Vicky pregunta cuál es la diferencia sobre el autismo. ¿Perdón? ¿Sobre qué? Un ratito. ¿Cómo? Sobre la droga que dice que dan. Ya, ¿qué es lo que quiere saber? O sea, al niño le están comenzando a dar a la psicóloga. O sea, la doctora que lo está viendo, es un niño de 10 años. Ah, ya, pues, pero ¿cuál es tu pregunta entonces? Sí, es bueno. Sí, es bueno para mí. No, ya estás escuchando que no es bueno que droguen a los niños. Pero en un caso de autismo. Ah, ya, en un caso de autismo, la pregunta es esta, ya la entendí. Hay un niño que padece de autismo y está siendo medicado. Entonces, la pregunta de la hermana dice que sí es bueno que lo mediquen porque tiene autismo. A ver, el autismo es una... El autismo... Pastor, el niño no dormía de noche, dice. Eso le doy esa información. Muy bien. A ver, el autismo es una condición, no es una enfermedad. ¿Ok? Hay niños que son autistas, que nacen autistas. Eso no es una enfermedad. Es que el niño es así. Es como el que nace ciego o el que nace mudo. ¿Ok? No es que tenga una enfermedad. Es que es mudo, nació mudo. Y hay niños que nacen con autismo. Generalmente los niños autistas no son medicados. Ahora, si tienen un problema de que no pueden dormir, es normal que le den medicamento para que duerman. ¿Ok? Pero el autismo en sí mismo no se trata con medicamentos porque no es una enfermedad. Es como el niño que tiene síndrome de Down. No está enfermo. Es su condición. Ha nacido así. ¿Ok? No necesita medicamentos. Lo que necesita es cuidados y cariño. Ahora, si tiene un problema que le afecta, que no le deja descansar, que no puede, ahí sí tendrán que darle un medicamento para que descanse. Okay. Ya, pastor. Muy bien. Creo que ya es por hoy día, creo que ya es todas las preguntas. ¿No? Muy bien. ¿No hay nada otra? Okay. Bueno, pues lo dejamos,
Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí entonces. ¿Ok? Muy bien, démosle gracias al Señor por su palabra que nos responde y alguien que quiera despedir la reunión en las manos del Señor. Sí, ahí viene la hermana Nuda, va a ayudar a despedir la reunión. Ujú. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos por todo ese tiempo, tanto del estudio de tu palabra, maravillosa palabra, Señor, que nos enseña, nos corrige, nos edifica, nos exhorta, nos confronta, Señor. Gracias te damos por tu palabra y por todas las preguntas y las inquietudes que hay en nuestro corazón, porque en tu palabra encontramos respuestas, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de nosotros, lo que estamos aquí reunidos, presentes, congregándonos, y lo que estamos detrás de las pantallas, Señor, cada uno en su hogar. Te pedimos una bendición muy especial para cada hermano, cada hermana y la familia que representa. Bendice la vida de nuestro pastor Nicolás García, Señor, y te damos gracias por tu amor y misericordia y por tu infinita fidelidad, Señor, para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga, hermanos. Dios les